Hola y bienvenidos, mi nombre es Rita y hoy os traigo la segunda parte del caso de Lucía Vivar Hidalgo, la menor que fue hallada sin vida en Álora, Málaga, España. Vamos a analizar por qué este caso no fue un accidente y sí fue un homicidio. Simplemente utilizando el sentido común y escuchando a profesionales que hoy día colaboran con los familiares de la pequeña, junta con el fin de hacer justicia y, por supuesto, que se investigue correctamente el caso. Comenzamos. Y para esto me voy a basar con la información que todos tenemos a mano. Recoge Murcia Post la sentencia del caso y dice lo siguiente. Se concluye 3 meses después de la investigación que realizó la fuerza instructora que la menor Lucía Vivar Hidalgo, tras extraviarse, escuchen, recorre sola y por sus propios medios 4 kilómetros con 280 metros. Finalmente, se recuesta sobre las vías del tren, justamente sobre el balastro que se encuentra en ambos raíles. La niña no se encuentra en un lado de un raíl, no. La niña se encuentra en el medio de los dos raíles, acostada, para que ustedes se hagan una idea, sobre un montículo de piedra aparece su cabeza. Justamente parece que la colocaron ahí porque no creo que la niña se haya acostado ahí, todo pensado para que el tren le pasase por encima, ya sin tener en cuenta los 4 kilómetros y 280 metros que recoge la sentencia que la niña andó. Bueno, que supuestamente andó, porque aquí todo es supuestamente, aquí no hay nada concreto, aquí no hay un hecho concreto en esta investigación. Y todo es suposiciones, hipótesis, suponía, habría, siendo trágicamente golpeada por el tren de cercanía que recorría el tramo de Pizarra a Málaga. Recuerden, y si no han visto el caso, les invito a que se pasen por mi canal o que busquen en otros muchos canales, como por ejemplo el de Truinar, donde entrevistan a los padres. Hay otros muchos canales más que también entrevistan a los padres y hablan desde cómo desapareció la niña hasta el día de hoy, porque es una tortura lo que están viviendo a día de hoy estos padres. No han podido cerrar un capítulo. Ellos no quieren buscar donde no hay, pero sí quieren que le den una respuesta lógica a lo que pasó, porque no tiene sentido. No tiene ningún sentido, pero ya no porque lo digamos nosotros. Estamos hablando ya de expertos. Voy a seguir leyendo. La muerte de la menor fue debido a un fortísimo impacto que se produjo en la franja central de la ventana temporal comprendida entre las 6:35 y 6:47 de la mañana. Al parecer la niña murió a eso de las 7 de la mañana, 7 menos 10, 7 menos cuarto, minuto arriba, minuto abajo. Esto es lo que recoge las fuerzas instructoras que llevaron esta investigación. La fuerza instructora concluye que la menor Lucía Vivar Hidalgo muere debido a un accidente ferroviario, debido al atropello de la menor por parte del tren de cercanía. ¿Ustedes han visto alguna vez un atropello? Ya no estamos hablando de un tren porque sinceramente yo no he visto un atropello de un tren, o sea, gracias a Dios todavía no lo he visto, espero no verlo, pero sí que he visto otro tipo de atropellos porque conduzco, entonces al conducir, pues en la carretera desafortunadamente siempre se ve un animalito muerto. Ustedes se imaginan lo que es un atropello. Estamos hablando igual de una moto o igual de un coche o de un camión. Pues imagínense de un tren pesa toneladas. Esto es lo que concluye, ¿vale? La fuerza instructora que investigó el caso. Pero vamos a escuchar la opinión de Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal, que está colaborando con la familia de Lucía Vivar. Este cuestiona la hora de la muerte que concluyeron las fuerzas instructoras que llevaron esta investigación. Es un forense muy conocido en España y en muchas partes del mundo. Ha colaborado con casos como el de Alcácer y otros muchos más. Vamos a escuchar. Cuatro cosas. Primero, voy a aclarar una cosa, establecer la data de la muerte con exactitud matemática es muy difícil. Entonces, la hora de la muerte que yo fijo es aproximadamente, puede ser unos minutos, arriba o abajo. Bueno, lo segundo, ¿qué errores se han cometido? Miren ustedes, cuando se analiza la hora de la muerte de la niña,
se estudia la cantidad de potasio que había en el ojo. Pero he aquí que utilizan unos valores de hace más de 20 años, casi 30 años, por Dios. La ciencia avanza, se moderniza, y nosotros, en vez de usar métodos de hace 30 años, hemos usado métodos del año pasado. ¿Eso qué significa? Que hace 30 años era imposible, y así lo dice el Instituto Nacional de Toxicología y los médicos forenses, era imposible determinar la data de la muerte en niños, en personas tan jóvenes. Eso era hace 30 años, y eso es lo que han usado. Ahora nosotros hemos usado unos modernos estudios del Instituto Karolinska, en el cual, y una serie de investigaciones en la cual se establece la data de la muerte desde los 0 años, es decir, desde meses hasta los 91 años. Entonces nosotros establecemos que la niña falleció, por supuesto, aproximadamente pues a las 5:05 de la mañana, antes de que el tren pasase. Pero además otra cosa muy importante, la niña cenó aproximadamente, se lo voy a decir de memoria, no me hago mucho caso, pero por ejemplo a las 10:30 de la noche aproximadamente cenó. ¿Cómo es posible que cuando le haga la autopsia no haya ninguna digestión de esos alimentos, esté el estómago repleto de alimentos sin digerir? Mire usted, nadie puede tener, estando vivo y estando sano, alimentos en el estómago tantas horas como desde que la niña desapareció hasta que pasó el tren. Es imposible, porque el estómago tenía plena comida de la cena. Puede ser por 2 razones: porque murió en la primera media hora de desaparecer, murió en la primera media hora, o porque recibió un golpe en la cabeza que la quedó inconsciente, o que ya la hirió gravemente, y en esos casos se paraliza la digestión. La niña tenía exangües las vísceras, había perdido la sangre completamente, tan completamente que cuando se muere una persona se forman unas manchas azuladas en el dorso de la espalda que se llaman livideces cadavéricas. Ni siquiera tenía livideces cadavéricas porque no tenía sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que después de recibir el golpe en la cabeza se fue desangrando muy lentamente, hasta que luego recibió el golpe con el tren. La niña tiene 2 golpes. Uno en el que fue el objeto que incidió sobre la cabeza, incidió perpendicularmente, y otro, ese golpe fue producido en la primera media hora, 1 hora de su desaparición. Y el segundo golpe es cuando ya el tren rebanó una herida que se llama enescal, desgarró el cuero cabelludo de la cabeza. El primer golpe, el que sucedió poco después de desaparecer, tiene coágulos de sangre, es decir, que estaba viva la niña. Pero el segundo golpe, que es el del tren, no hay ni un solo coágulo de sangre, porque ya estaba muerta. A mí lo que me entristece es que la ciencia hoy es tan avanzada que se puede definir todo esto con total exactitud, y simplemente había sido necesario hacer una prueba, nada más que una prueba en principio, que es tomar un trocito del borde de la herida perpendicular y el borde de la otra herida, de las 2 heridas, un trozo. Eso se analiza y se puede saber qué tiempo transcurrió desde que se produjo esa herida hasta la muerte. Es decir, nos hubiese dado el parámetro de cuánto tiempo transcurrió entre una y otra herida. Eso no se ha hecho y se ha pedido. Eso claramente es homicida. Hombre, claro, miren. Recibe un primer golpe y se empieza a desangrar muy lentamente. En este primer golpe posiblemente quede inconsciente la niña, claro. Bueno, bien, y después la trasladan al sitio donde el tren la atropelló. Mire qué curiosidad. Yo no voy a especular sobre ello. En el lugar del suceso donde apareció la niña había piedras amontonadas que posiblemente ya estuviesen así por la obra, y encima de ellas estaba la niña. ¡Oh, qué casualidad! Que el tren no
golpearía la cabeza si no hubiese esas piedras amontonadas, según un informe de un perito, y precisamente la niña está sobre unas piedras donde la cabeza queda un poco más elevada y le golpea. ¡Qué casualidad!